Señoras, señores, a continuación el conversatorio titulado América Latina, entre la fragilidad democrática y las nuevas formas de autoritarismo. Participan el diplomático estadounidense John Feely, la analista política mexicana Denise Dresser y el jurista dominicano Flavio Darío Espinal, bajo la moderación del escritor venezolano Alberto Barrera Tisca. Juntos reflexionarán sobre el papel de América Latina en un escenario global marcado por profundas transformaciones políticas. Buenas noches. ¿Se oye? Buenas noches. Soy Alberto Barrera. Bienvenido, Flavio, Denise, John. Nos toca comenzar con un tema duro, difícil, sobre el futuro de América Latina. Yo quería primero aclarar que mi papel aquí es como de facilitador de la conversación. En ese sentido, como aquí cualquier pregunta puede dar para que cualquiera de ustedes hable durante 50 minutos, me va a tocar quizás interrumpir, ordenar. Esa rudeza no es mía, sino me la impone la organización. Quería empezar y quiero proponerles, empezar quizás más bien mirando al pasado. Tengo la idea de que hace poco, recientemente, digamos, en la historia, para los latinoamericanos todo era un poco más sencillo. Digamos, sabíamos que era una dictadura, Pinochet, Videla, los regímenes del sur, Somoza, ¿verdad? Y la democracia podía ser un poco como que todo lo demás, ¿no? De repente hemos llegado a estos tiempos confusos y yo no sé si ustedes ven en el proceso, en algún momento, algún elemento, algún punto de quiebre, algo que nos indique qué pasó, cómo llegamos hasta aquí. ¿Cuál es la parte del proceso, ¿no?, que nos ha traído hasta donde estamos ahorita? Si tenemos eso como de alguna manera tan clara. Y bueno, si hay posibilidad de establecer y de hacer un diagnóstico en ese proceso. Denise, si quieres empezar. Buenas noches, soy Denise Dresser, mexicana. Yo viví los tiempos de la claridad en México en los 80s y los 90s, cuando teníamos muy claro que había que sacar al PRI de los pinos. Y había un enemigo común, identificable. Soy de la generación de la transición democrática. Salimos a las calles para exigir una autoridad electoral autónoma, elecciones limpias y confiables, transparencia, rendición de cuentas. Y celebramos en el año 2000 cuando México se volvió ejemplo de una transición votada. Fast forward, 20 años después, y ahora estamos en la época de la indefinición, de la confusión, donde se nos dice que la democracia significa otra cosa, donde tiempos oscuros recorren no solo mi país, sino la región y el mundo, donde el término democracia ya es un término contested, o sea, es cuestionado, ya hay múltiples definiciones, donde vemos ejemplos de regresión a lo largo del continente y a lo largo del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Y lo que antes parecía claro para quienes hemos sido activistas, demócratas e hemos intentado ser congruentes, es ver la forma en la cual van surgiendo autoritarismos populistas de izquierda o de derecha que se llaman a sí mismos democracias y que logran convencer a la mayor parte de la población de que lo son, aunque tras bambalinas o incluso de maneras muy abiertas, como en México, vemos cómo vamos perdiendo derechos. Derechos a elecciones libres y limpias, derechos que incluyen derechos humanos básicos, libertad de expresión, derecho a gobiernos civiles. Es un derecho que estamos perdiendo en mi país con leyes que se aprueban al vapor por una nueva mayoría, un nuevo partido
gobierno en el poder que se asemeja en mucho al viejo PRI que alguna vez habíamos sacado, pero que ahora tiene una gran dosis de legitimidad electoral. Y yo diría que esa es la paradoja de nuestros tiempos, cómo están construyéndose a lo largo del mundo democracias, yo diría entre comillas, que en realidad son autocracias votadas. Cómo las elecciones y la voluntad popular llevan al regreso de formas de gobierno autocráticas que pensábamos superadas. La democracia está muriendo con un estruendoso aplauso popular. Ay, perfecto, esa frase que es buena para retomar, es decir, pero quisiera retomar un poco la pregunta anterior a ver si John puedes, digamos, lo que me interesaba a mí era trabajar en esa línea desde el pasado a esta definición del presente que ha hecho. Exactamente, y la verdad es que es perfecto porque yo vengo de los Estados Unidos, yo soy de una experiencia por lo opuesto de Denise. En los años del PRI, yo me crié en un país que era plena democracia, a tal nivel, con tanta arrogancia, que nos permitimos, como diplomáticos, a pregonar la buena nueva de la democracia a toda América Latina. Yo, personalmente, pasé 30 años trabajando en México, en República Dominicana, donde ustedes me platanizaron, me dieron mi español, muchas gracias. Pero en Colombia, en los 90, en Panamá, en El Salvador, después de los conflictos, y siempre, no importaba que fuera un presidente republicano, presidente demócrata en Estados Unidos, una cosa, un cimiento, o sea, la raíz de nuestra razón de ser era la promoción de la democracia por una creencia firme en que era la democracia que nos protegía porque las democracias se resuelven problemas entre ellos con consulta y no con guerra. Hoy día, lamentablemente, en mi país, yo le he dicho a los amigos míos, espérate, yo he visto estas películas antes, lo vi en Nicaragua, lo vi en México, lo estoy viendo en El Salvador y lo que veo aquí en mi país no son simplemente los primeros pasos, es un avance, un asalto directo en contra de la democracia y francamente nos tiene a muchos americanos amedrentados. Estamos con pavor, pero como dice Denise, y es correcto, la mitad del país, un poco menos de la mitad del país, está ahí aplaudiendo. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y creo yo que es porque después de 1989, cuando Estados Unidos efectivamente y Europa y sus aliados ganaron la Guerra Fría, lamentablemente, como quien dice en buen inglés, we took our eye off the ball. Perdimos la necesidad perdimos la conciencia democrática de seguir luchando, perfeccionándolo todos los días y caímos lamentablemente, Alberto, en una especie de coma democrático, donde lo tomamos por hecho, sí elecciones, sí esto, lo otro, pero no prestamos la atención necesaria y hoy día estamos viviendo los resultados de esa coma democrática que vivimos y hemos vivido en Estados Unidos. Y en América Latina, digamos, pienso yo ahorita, viendo lo que dice John, ¿qué elementos de alerta se pueden ver para que una sociedad, uno pueda decir, ya dejó de ser democrática? ¿En qué momento se cruza una línea y cuál es esa línea? Digamos, si antes era mucho más fácil establecer las dictaduras de las democracias, ahorita ¿cómo hacemos para establecer qué democracia sigue siendo y qué autoritarismo pues cruzó una línea y ya se parece más a una dictadura? Bueno, yo voy a tomar las dos preguntas. Quiero responder la primera y a ver si puedo responder algo de la segunda. Yo pienso que hoy día tenemos déficit conceptual para poder entender lo que está pasando. Y tenemos que hacerlo, el abordaje a los problemas políticos de la región con bastante humildad, con modestia. Porque la verdad que están sucediendo fenómenos que nos dejan asombrados, por decirlo menos.
uno busca de alguna manera certeza conceptual, como de donde uno se ancla para explicar las cosas. Cuando uno ve hacia atrás, que tiene que ver con tu primera pregunta, pareciera como, desde hoy, viéndolo en retrospectiva, parecía como claro que hubo una época, los años 60, los años 70, en lo que teníamos cierto concepto para explicar lo que estaba pasando en América Latina. Era la época de las dictaduras, exceptuando algunos países que tenían gobiernos civiles, y la discusión era qué tipo de dictaduras, el anticomunismo, la doctrina de seguridad nacional, las formas específicas de dictadura en el Cono Sur, en diferentes Centroamérica, en otros países, etc. Luego viene un momento en el que el pensamiento académico y político gira hacia la transición a la democracia. ¿Qué factores llevaron a la transición a la democracia? ¿El desarrollo económico o los pactos políticos, que al estilo español en un momento determinado, o sencillamente el agotamiento de las dictaduras? Múltiples factores, pero se da la transición desde los finales de los 70 hacia, digamos, finales de los 80, principios de los 90. Chile fue el último que hace la transición, y parecería que, ajustándolo a América Latina, hay que pensar algunas ideas. Voy a ser rápido con esto, algunas ideas. La transición a la democracia se da primero en el contexto de un gran estrés económico. Fue en la década perdida. Entonces, las democracias no pudieron responder a las demandas de la sociedad. Y eso creó una tensión entre las instituciones de representación política y la sociedad. Esa es una. Segundo, los estados latinoamericanos eran y siguen siendo muy débiles. El Estado está ausente de amplios territorios en América Latina. El caso de Colombia, el caso de México, son casos paradigmáticos. Por el resto de América Latina es igual. Entonces, la gente está desamparada, la gente no tiene un Estado que les dé servicios públicos, que les ofrezca protección, que le ordene la vida. Y obviamente en ese contexto de una fragilidad del Estado hay un terreno de nadie, hay un terreno en el que precisamente emergen los populismos, emergen los discursos mesiánicos, las instituciones democráticas se encuentran con desafíos fuertes como la criminalidad, la inseguridad pública. Entonces, desde la democracia no se han buscado respuestas a esos problemas y vienen entonces esas respuestas autoritarias al estilo Bukele. En el caso de Argentina, en medio de una gran crisis económica, entonces viene un régimen bien concentrador del poder. El ejemplo de México no lo voy a tocar porque está Denise aquí y ya haya hablado sobre eso, pero podemos ir viendo cómo se ha materializado, digamos, esa insatisfacción ciudadana con las instituciones del Estado, las instituciones representativas. Y entonces vivimos una gran fragmentación en América Latina y una contestación a las instituciones de la democracia y una ruptura total con un consenso que se produjo en los años 90 alrededor de la noción de democracia, que fue muy frágil, fue efímero y que por tanto hizo una implosión que estamos viendo ahora, digamos, los efectos de esa implosión a finales de los 90. Sí. Yo quisiera rescatar de lo que dice Flavio la ausencia de lenguaje que tenemos ahorita. No tenemos ni siquiera un lenguaje para nombrar lo que ocurre. Derecha, izquierda ya no funciona. Es decir, incluso el populismo a veces parece que es una palabra que se ha gastado tan rápidamente que sirve para todo. Y en esta crisis de representación, para retomar un poco también lo que decía Denise al principio sobre la popularidad convertida en tiranía, digamos, de alguna manera, el problema de la representación política es enorme porque aunque los estados hayan sido débiles, simbólicamente representan en algunos casos el enemigo, digamos, para una cantidad de jóvenes. Si uno ve a Milei y el triunfo, lo que promete no es acabar con los políticos, sino acabar con el lugar de la política, con el Estado, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ¿qué futuro puede tener la democracia, ¿no?, si esta es la nueva promesa que hay de quienes ganan, digamos, y acceden al poder?
Digamos, no, digo, ¿qué futuro puede tener la democracia? ¿Cuál es el futuro de los países de América Latina si quienes eligen no quieren que existan los políticos? Digamos, ¿no? Si no entienden que la política puede ser la solución. Si Milei, que promete con una motosierra y que dice quiero destruir el Estado desde adentro, es a quienes se vota, digamos, ¿no? Creo que quienes formamos parte de ese esfuerzo de democratización en los 90s, los 2000s, también tenemos que ser autocríticos de lo que nuestras democracias no lograron hacer. Y la democracia en México, por ejemplo, no trajo consigo menos corrupción, ni menos desigualdad, ni menos inseguridad. Sí trajo consigo alternancia electoral y cierto grado de representación, algunas instituciones autónomas, descentralización del poder y una serie de conquistas y libertades que para mí significaron mucho. Pero para el gran resto de la población, su vida cotidiana era exactamente la misma. Y cuando la democracia no funciona, cuando no produce beneficios materiales, cuando no se traduce en un mejor nivel de vida, cuando no trae consigo movilidad social, cuando no es particularmente representativa, y en México no lo fue, por una partidocracia rapaz muy alejada de la población, eso genera un terreno fértil para líderes antisistémicos, para líderes antielitistas, para líderes que dicen esa democracia fue una simulación y capitalizan el descontento y van montándose sobre el agravio, sobre el enojo, con instituciones que además no fueron particularmente funcionales para la gran mayoría de la población. ¿De qué servía en México tener un Instituto Nacional Electoral impecable, modelo global, si la alternancia traía consigo simplemente una rotación de élites impunes en el poder? ¿De qué servía esa democracia si no había menos corrupción y la política seguía siendo el lugar para distribuirse el botín? Entonces, estos políticos antisistémicos que van cobrando fuerza en Argentina o en México, Andrés Manuel López Obrador fue un ejemplo creo que emblemático de ello, tienen razón de ser, están reflejando esas grietas, esos vicios, esos problemas que nuestras democracias no lograron afrontar. Por eso fueron frágiles, débiles o epidérmicas o disfuncionales. Podríamos debatir el concepto. Pero entonces hay una propensión a buscar líderes providenciales y líderes que además instrumentalizan un lenguaje que es muy popular. Trump lo usa con una gran frecuencia, López Obrador lo usaba contra mí 178 veces a lo largo de sus mañaneras, las conferencias diarias que tenía. Tú hacías una pregunta muy interesante sobre en qué momento sabemos que dejamos de ser una democracia. Hace unas semanas, Steve Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias, escribió un editorial en el New York Times donde decía, ¿cómo sabemos cuando Estados Unidos deja de ser una democracia? Leí la explicación y creo que tiene razón. Cuando ser disidente, ser crítico o ser opositor se vuelve o imposible o riesgoso o tiene costos muy altos o te califican de enemigo del pueblo, traidor a la patria, traidor a la transformación, traidor a la verdadera democracia. Porque ahora la democracia en muchos países no significa lo que significaba desde la Revolución Francesa, the Founding Fathers, Locke, Mill, ya no significa división de poderes, contrapesos, transparencia, rendición de cuentas, significa consultas populares,
participación popular, la voluntad del pueblo interpretada por ese líder o lideresa antisistémica que se vuelca contra las élites que ahora son pintadas como antidemocráticas. Y como hemos sido una región con profundas desigualdades y también con profundas grietas, yo diría, de étnicas, de raza, de clase, estos líderes se montan sobre el discurso del agravio y producen un discurso, ahora el de la verdadera democracia, que va en contra de su significado, digamos, de dos siglos y medio. Y ahora, si tú defiendes los contrapesos, la transparencia, las elecciones limpias, es que eres elitista. Es que eres fifí, es que no eres parte del pueblo, es que al pueblo no le interesan esas cosas. Y eso nos coloca en una situación de enorme riesgo como opositores, porque ¿qué significa entonces ser opositor en un contexto así? Que en la calle te gritan, que desde la presidencia te denuestran, que empiezas a recibir amenazas de muerte, que los partidos de oposición son vistos como enemigos existenciales, que la gente comienza a tener que irse de su país, como lo hemos visto en los casos de Nicaragua, de El Salvador. No hemos llegado a ese punto en México, pero Ziblatt ya bautizó a México, y creo que tiene razón, como un autoritarismo competitivo. ¿Y qué significa eso? Que hay elecciones, como que permanecen la escenografía democrática, está ahí, pero en realidad la oposición ya nunca puede volver a ganar la presidencia. El partido mayoritario ya controla los tres poderes. La prensa es cotidianamente atacada desde el poder. Y creo que ese concepto nos serviría para aclarar los términos básicos del debate sobre cómo nombrar nuestra nueva realidad. Sí, perdón, John, me gustaría incluso de todos modos establecer que aún ahí hay diferencias, digamos, ¿no? Es decir, yo tendría que decir que la realidad venezolana, que se apresta a lo que tú estás definiendo, es muy distinta a la mexicana. Y, digamos, tenemos esa dificultad de las definiciones. Claro, porque hay un rango, yo diría, hay autoritarismos competitivos blandos, claro, que es el caso de México, y autoritarismos competitivos ya muy duros, como sería el caso venezolano, por ejemplo. Pues sí, a ver, perdón. No, nada, solo quería tocar un punto importante y qué bueno que estemos en un festival que se llama Mar de Palabras, porque todo lo que decía Denise sobre la forma en que los líderes populistas no democráticos han podido asumir tanto poder, mucho tiene que ver con el lenguaje, mucho tiene que ver con la forma en que los, entre comillas, demócratas hablan de su existencia democrática y la forma en que la gente no educada habla de cómo son sus vidas. Entonces nosotros hablamos de separación de poderes, oligarquía, hablamos de temas como la inflación, mostrando gráficos de bancos centrales, etc. Mira y fíjense en los populistas más populares, Ricardo Martinelli en Panamá, un tipo AMLO, el peje, Donald Trump, por más que no nos guste o no me guste a mí, yo vengo de la ciudad de Nueva York, yo hablo la jerga neoyorquina. Donald Trump nunca ha evolucionado en su forma de hablar más allá de un muchacho de tercer grado. Eso es según un estudio de inteligencia artificial en la Universidad de Pennsylvania. Tienes el léxico de Pepito, efectivamente. Y sin embargo, nosotros con títulos, diplomados, etcétera, podemos hablar todo el santo día sobre la democracia, los conceptos, etcétera. Pero como decían en Panamá cuando los tiempos de Martinelli, ¿y para mí qué hay? Es un lenguaje muy básico.
Y no quiero decir de ninguna manera que tenemos que bajar nuestro nivel, pero tenemos que entender que para llegar a la masa democrática, porque cada ciudadano, no importa su nivel de educación, de poder, de riqueza, merece tener una voz. Entonces, también tenemos que trabajar en la educación, pero como sabemos que en nuestras sociedades la educación pública es muy pobre, incluyendo en los Estados Unidos. Y mirando atrás a lo que Donald Trump se llama MAGA, cuando Estados Unidos era grande y tiene un concepto de 1950, familias blancas viviendo en los suburbios, etc. Sí había algo grande en eso y era la clase media. Y ahí nací yo. Y nosotros, como pura clase media, entendimos, y los padres nos enseñaban, que la educación era la escalera hacia una vida mejor, más próspera, más cómoda, etc. Pero la gran mayoría de los ciudadanos en América Latina no han tenido esa oportunidad. Entonces, cuando sale y aparece un tal Chávez y dice, los ecuálidos, o el maestro Fidel, los gusanos, todo el mundo entiende lo que es eso. Y entonces Donald Trump está siguiendo en ese patrón de un léxico básico, un léxico que se usa en el pueblo, que se usa en la pulquería. Yo diría un léxico polarizante. Con el propósito de polarizar. Sabemos que es mucho más fácil separar y polarizar que unir o unificar. Pero eso, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida entre los escritores. Utilizar las palabras que tienen ustedes. Y no digo otra vez, no digo bajar su nivel por necesidad de comunicarse con Pedro por la calle, pero entender que Pedro por la calle merece un mensaje y merece los servicios de un gobierno democrático, pero hay que explicárselo también. Lo primero que yo diría también, siguiendo con esta conversación, es que debemos pensar en América Latina de una manera distinta. O sea, América Latina ya no es América Latina, o tal vez nunca lo ha sido. No podemos pensar en nuestra región con conceptos únicos para entender esta realidad latinoamericana. Hay muchas diferencias entre, digamos, México, Centroamérica, República Dominicana, con un grado de integración con Estados Unidos y con los problemas propios, que lo que tiene que ver con Brasil, ese gigante de la región que tiene realidades muy distintas a las de nosotros, o los países del Cono Sur, distantes de Estados Unidos y con otro tipo de relaciones con el mundo, con otros mercados, en fin. Entonces, por eso ya la posibilidad de conceptualizar desde el punto de vista político la realidad de América Latina se hace muy difícil. No hay una manera de conceptualizar los problemas que tenemos. Sí podemos usar referencias. El imaginario republicano, liberal, democrático, ha estado ahí desde el comienzo de la época de las independencias, las épocas de las revoluciones por la independencia nacional, la constitución de las repúblicas. Sin embargo, ha habido siempre un abismo excepcional entre lo formal, lo jurídico formal y lo político material. Las sociedades son sociedades que de manera espontánea tienen muchos espacios de comunión, de integración a través de las iglesias, a través de las asociaciones de vecinos. Sin embargo, son sociedades desarticuladas desde el punto de vista de su no integración en la esfera institucional. Y eso implica que los grandes contingentes humanos están fuera de los canales institucionales, completamente fuera. Y también hay que pensar en la cultura, hablando de mar de palabras, hablando de literatura, hay que pensar en la cultura. Aquella frase de Alexis de Tocqueville que él decía, comparando a Estados Unidos, bueno, él estaría sorprendido hoy día, pero comparando a Estados Unidos con América del Sur, él decía, si las condiciones físicas son más o menos las mismas, si yo fuera a darle más importancia a una cosa u otra con respecto a las cosas físicas,
la naturaleza y a las leyes, yo le daría más importancia a las leyes. Pero si fuera a comparar las leyes con las costumbres, con la cultura, lo que él llamaba los hábitos de la mente y del corazón, yo le daría más importancia a la cultura, es decir, cuáles son los valores que existen en América Latina. Tenemos arraigado la noción de persona, de sujeto, con derechos, con libertades. Tenemos arraigado esos conceptos de balance de poderes, o está el concepto de la centralización del poder, de la personalización del poder. No obstante, en esta época hay que pensar estas realidades en una articulación de múltiples espacios, lo estatal institucional, lo jurídico formal, pero también las sociedades que tienen diferentes niveles de integración. Ustedes comentaban cómo hay élites que sí somos parte de un nivel de institucionalidad que nos da seguridad, nos da certeza, pero las grandes mayorías no han podido ser incorporadas en esos canales institucionales. Y ahí entonces el fenómeno del populismo, de lo que tanto se habla y que también tenemos déficit conceptual, no es otra cosa que una forma de construcción de la política, una forma de articular la política a partir de identificar unos malos que están allá arriba y el líder que va a movilizar al resto contra los que están arriba. Por eso puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser ultra de un lado, puede ser ultra del otro. Y las condiciones de recepción del ejercicio populista de la política en América Latina son evidentes, son palpables. Es decir, hay un terreno fértil para eso. La gente busca seguridad, la gente busca respuesta a sus problemas y desde Hugo Chávez, que dijo, yo juro ante esta constitución moribunda, y los partidos, la oligarquía, la clase empresarial son la causante de la miseria, y él se convierte en un significante flotante en el que cada quien le atribuía a él lo que quería atribuirle y él se convierte en ese líder. Lo mismo sucede hoy desde otra perspectiva con Bukele, que también se convierte en esa figura que, al margen del debido proceso, de respeto a los derechos de la persona, le dice, yo les resuelvo el problema que ustedes tienen, que es el de la inseguridad. Y articula un discurso de otra orientación ideológica muy distinta. Y vamos viendo, país por país, cómo esos discursos están cogiendo fuerza. Entonces, yo sé que el tiempo está corriendo, no quiero extenderme en el uso de la palabra, pero antes de pasarla, sobre el futuro que tú planteaste, pues es un debate político, es una lucha por construir discursos que se hagan predominantes en la sociedad, en los que creemos en la democracia, en los que creemos en la libertad, en los que creemos en la separación y división de poderes. Pues hay que seguir empujando en esa dirección. Porque así como la democracia no vino a quedarse para siempre, tampoco las dictaduras, tampoco los regímenes autoritarios son inmunes a la contestación ni están ahí para siempre. Es posible contestarlo también. Sí, pensando un poco en lo que decía John sobre los líderes populistas, que en el fondo creo yo que destapan la irracionalidad de las sociedades. Lo hace Trump, lo hizo Chávez, tienen como una etapa así que hacen, y empieza a producirse una cantidad de cosas que no es solo el líder. Digamos, si uno ve las imágenes de lo que pasa en Estados Unidos, con cómo reacciona la gente, cómo ese fantasma del racismo está liberándose, digamos, ¿no? También, incluso en cómo actúa la policía en algunos momentos, ¿no? En Venezuela pasó lo mismo, pero también pensaba ahora que decías tú, Flavio, tanto Bukele como Chávez tuvieron una eficacia, y yo creo que también es parte del problema. Digamos, Bukele resolvió algo, Chávez, ayudado por el petróleo, ¿no? Por supuesto, también resolvió, le dio a la gente. Es decir, a mí me preocupa a veces si no castigamos las legítimas ansias de cambio que tiene la gente en sociedades que tienen injusticia, desigualdad, impunidad, ¿no? Y cómo se puede enfrentar eso, o simplemente decimos, bueno, la democracia, como acabas de decir tú, está cambiando y quizás no es el sistema que vamos a tener, quizás no sirve. En México la vida para millones ha cambiado. O sea, este modelo, llamémoslo como quiera,
ha sacado a 9 millones de personas de la pobreza. Personas que vivían al margen de una institucionalidad deficitaria, que no tenían buenos servicios de salud o de educación, ahora reciben dinero del gobierno y ese dinero les cambia la vida. No hay que minimizar eso. El tema para mí es que nos están pidiendo que a cambio de eso sacrifiquemos libertades, que es lo mismo, el mismo pacto que se está pidiendo en el caso de El Salvador, por ejemplo, o el de Trump incluso. Y yo argumentaría que es un falso dilema, porque regímenes altamente centralizados, con baja profesionalización, baja institucionalización, tienden a cometer errores en términos del manejo económico. ¿Por qué? Porque el incentivo es seguir redistribuyendo el pastel, pero no puedes redistribuir infinitamente un pastel que no crece. Y yo soy sobreviviente de la devaluación en México de 1976, la de 1982 y la de 1994, todas que ocurrieron bajo un sistema de partido mayoritario altamente personalizado. O sea, si tú tienes un líder iluminado, con virtud, diría Maquiavelo, pues qué bueno. Pero si tu líder comete errores, en el caso de Trump, porque es económicamente analfabeta, o porque está creando o reforzando el viejo modelo de capitalismo de cuates, que va en contra de la innovación, la competencia, la productividad. Más tarde que temprano tu castillo de naipes se va a caer. O sea, las democracias suelen tener mejor desempeño económico simplemente porque la deliberación, el debate, el tener que pasar leyes por un proceso parlamentario produce mejores políticas públicas, esa es la evidencia. En cambio, estos sistemas pueden producir beneficios de corto plazo y yo no niego los beneficios de mis compatriotas ni quisiera quitárselos. Pero ¿cómo va a ser sostenible este modelo de redistribución si México hoy va a tener 0.7% de crecimiento este año y probablemente menos en el largo plazo por una serie de políticas que ahuyentan la inversión, que coartan la innovación, que llevan a que mis alumnos salgan del país porque no ven futuro? Yo siento un terrible sentimiento de déjà vu, de esto ya lo viví. La única diferencia es que ahora hay una mujer en la presidencia y es también muy popular. Pero Trump es popular, Bukele es popular, Carlos Salinas salió de la presidencia con 80% de popularidad y una semana después el peso mexicano se devaluó en 60%. Entonces, no nos dejemos llevar por estos triunfos fáciles, estas respuestas que no son en realidad respuestas, o esta imagen de, pues no critiquemos a Sheinbaum porque es mujer, porque es científica ambiental, porque es judía, porque le susurra en el oído a Donald Trump. Todo eso es efímero. La democracia en el largo plazo, porque se construye en función de una serie de instituciones, de hábitos del corazón, de políticas públicas que incorporan la deliberación, tiende a producir mejores resultados. Y no es que yo defienda el pasado, yo diría, México nunca llegó ahí. Claro. Pero no llegamos ahí y ahora la posibilidad de llegar ahí, para mi generación ya se acabó.
Mira, hay una curiosidad aquí, comparando y mirando a Estados Unidos y la experiencia que nosotros estamos viviendo en este momento y la experiencia de América Latina y de México. En realidad, cuando uno mira a las estadísticas y a la realidad americana, en el 2016, nuestra economía no andaba mal. Estados Unidos era un país, y sigue siendo un país, bastante rico, bastante poderoso. Pero sin embargo, Donald Trump llegó y ganó su primer gobierno con un discurso sumamente populista, como lo hemos dicho, inventando palabras como fake news, atacando, o sea, con el mismo guión de los autoritarios y populistas de América Latina, pero sin la precondición de una economía que estaba en plena caída. Pero tú acabas de mencionar una palabra clave aquí, Denise. El repartir el pastel. Y aquí yo creo que hay una idiosincrasia americana que no se comparte con América Latina. La división, la polarización entre venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, o sea, llama la dictadura o la autocracia que quieres, no es por raza, no es por etnia. Aquí en Estados Unidos o allá en Estados Unidos, nosotros somos un país de migrantes, todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un componente muy fuerte, aparentemente, 48.7% del voto popular en el 2024, que teme perder su porción del pastel. Y entonces ven, y estamos hablando principalmente, no exclusivamente, pero de gente blanca, gente de lo que era la clase económica, la clase media, perdona, que sienten que están invadidos. ¿Por quién? Por el otro. Y aquí se vuelve populista Trump y sus secuaces al guión latinoamericano. Hay que inventar y hay que concientizar a los míos que hay un enemigo interno. ¿Quién es ese enemigo? Bueno, en Estados Unidos es el migrante indocumentado, es la gente LGBT, lo trans, eso fue el tema del año pasado. Estadísticamente, perdóname señores, pero en mi país existe menos de un punto porcentual de gente trans. ¿Por qué Donald Trump y su partido se enfocaron tanto en ese tema? Para dividir y para poner unos de un lado, otros de otro lado, y los que están del lado de él forman lo que es su movimiento MAGA. MAGA es un movimiento político fuerte, genuino, pero basado en resentimientos y miedo, y sobre todo la repartición del pastel. Yo quisiera, porque ya se nos está acabando el tiempo del panel, yo quisiera volver a poner un poco en perspectiva esto y ver hacia adelante. Lo que uno aprende de la transición a la democracia en América Latina es que si uno se ubica al principio de la década de los 90, vemos que toda América Latina, exceptuando Cuba, tenía gobiernos democráticamente electos y tenía congresos y libertad de prensa. Con problemas serios sí lo tenía, pero más o menos habíamos llegado a un punto que uno pensaba que no podía llegar a ser mejor. Sin embargo, eso fue tan efímero, tan frágil, que pronto, aún en ese marco de la euforia democrática, comenzaron a surgir fenómenos que no eran ya golpes de Estado, propiamente hablando, y la eliminación abrupta y total de la democracia, sino movimientos que cuestionaban principios fundamentales de lo que uno entiende de la democracia liberal. Del lado izquierdo, Hugo Chávez obviamente puso en cuestionamiento a la democracia representativa y abogó por la democracia directa o participativa, que no era más que la democracia de él mismo, porque él gobernó
con los poderes habilitantes durante la mayor parte del tiempo que fue gobernante. Pero del lado de la derecha, Fujimori empezó resolviendo problemas como la hiperinflación, la violencia, pero luego entonces se construye un autoritarismo a partir de una legitimación popular. Entonces, ¿qué es lo que notamos ahí? Notamos que la idea de que podíamos de buenas a primeras salir de las dictaduras y construir regímenes democráticos con elecciones, con sistemas de pesos y contrapesos, respeto a los derechos de las personas, no es una tarea tan fácil que podemos hacer como prender o apagar las luces de este salón. Es algo tan complejo que implica múltiples esfuerzos y eso es siempre precario, es siempre contestable, es siempre reversible. Pero también creo que hemos aprendido que las soluciones autoritarias, uno de ustedes lo comentaba, se agotan en un momento determinado, como se agotó Fujimori, porque los excesos del régimen llevaron a una crisis de ese régimen. Los excesos del chavismo han llevado a una crisis, obviamente se ha mantenido hasta hoy ya con un régimen mucho más deteriorado, pero con una capacidad de control de las instituciones militares, de las instituciones judiciales. Pero pronto, más temprano que tarde, ese modelo también se va a agotar. Entonces, con esto resumo de que la construcción de la democracia implica una opción por ideas, la soberanía popular, la autodeterminación del pueblo, la división de poderes, los frenos y contrapesos, y eso implica partidos políticos que tengan la capacidad de articular intereses y entrar en el juego democrático, no para responder solo a sus intereses individuales y particulares, que eso es lo que la gente siente cuando no se le da respuesta, y viene la crítica a las élites políticas, a las instituciones de la democracia representativa. Y en ese terreno, es como cuando usted abona un terreno, en ese terreno florecen los discursos populistas, en una orientación o en otra. De modo que la democracia en América Latina a futuro tiene enorme desafío, enorme desafío. Nos quedan 2 minutos. ¿Dónde queda la ciudadanía en todo esto y cómo eso puede estar ligado a la esperanza? Creo que a todos nos corresponde una enorme tarea de pedagogía pública, que eso faltó. Vuelve otra vez el impulso por la democracia, eso va a suceder. Si abandonamos esta trinchera, esto va a tomar mucho más tiempo. Y yo entonces exhorto a mantener la posición, aunque